Afortunadamente, únicamente en la tercera dosis presentó un rash generalizado, le dimos tratamiento con antihistamínicos. En las siguientes 3 dosis le manejamos de forma profiláctica antihistamínico, no lo volvió a presentar, no hizo una manifestación más grave afortunadamente y nada más. Y con la terapia imiglucerase, que es vía oral, generalmente las manifestaciones en pacientes más jóvenes, porque les digo, pacientes pediátricos apenas estamos empezando a ver en realidad qué efectos tiene, porque no estaba autorizada para su uso en pacientes pediátricos. Generalmente era intolerancia gastrointestinal, pero también la ha tolerado bastante bien. Incluso, por ejemplo, los adultos empiezan con una dosis de 100 miligramos al día y terminan con una dosis de 300 miligramos al día, que es una cada 8 horas. Nosotros estamos con una diaria y hasta el momento ha sido bien tolerada. Únicamente, pero ahí quedó duda si fue relacionado al tratamiento o no, presentó en las primeras semanas de inicio un cuadro, no como tal diarreico, pero sí de disminución de las características de las evacuaciones, pero también estuvo en relación a algunos tipos de alimentos que también incluso se dan las indicaciones precisas de dieta cuando se inicia este medicamento por vía oral. Entonces ahí no sabemos si fue más que nada la dieta. Para el doctor Carrillo, yo sé, Joaquín, que tienen ya muchos años de experiencia en esto, pero no sé si tengas números o si no aproximaciones en los términos de la congruencia diagnóstica que hay entre los casos que a ustedes les envían con diagnóstico probable o alta probabilidad definitivo de Gaucher y el estudio que ustedes hacen en estos casos, es decir, qué tanta concordancia hay, ya sea que llega el caso como Gaucher y deja de serlo y viceversa, o sea que ustedes lo confirman. Mira, durante varios años nos han llegado casos que vienen sobre todo del laboratorio Genzyme o Shire o Biomarin, y yo te puedo decir que en el caso de Gaucher, más o menos por cada 20 casos que vienen con el diagnóstico, uno es Gaucher, los otros son otras cosas. Es interesante lo que yo voy a mostrar, pero ya por obvio tiempo no hice, es que de todas maneras el estudio de la sangre es muy interesante. Por ejemplo, esos 2 casos que les iba yo a mostrar eran leucemias mielomonocíticas juveniles, una cosa extremadamente rara. Las verdaderas son muy raras. Y el paciente tenía hepatosplenomegalia, tenía trombocitopenia, ¿verdad?, que es lo que se considera clásico de esto, pero no se hizo el diagnóstico porque no se pensó en la enfermedad. Nos los mandaron como Gaucher, hicimos la enzima y estaba alta. Los casos que tienen monocitosis, por ejemplo, tienen la enzima alta. Pero como afortunadamente teníamos los frotis y la sangre, pudimos establecer el diagnóstico por hemoglobina fetal y todo lo demás, ¿no? Pero es muy interesante porque a veces la gente dice, no, es que no hay que usar métodos invasivos para diagnosticar esto. Bueno, ¿y qué tal si no es Gaucher? Porque hay muchas enfermedades que cursan con hepatosplenomegalia y trombocitopenia, por ejemplo. De hecho, solo en los judíos askenazitas, hepatosplenomegalia con trombocitopenia tiene más posibilidad de ser Gaucher que ser un proceso neoplásico hematológico. Y entonces resulta que muchos pacientes pues lo que tienen son linfomas esplénicos o tienen leucemias, tenemos leucemias agudas, crónicas y de todo tipo, diagnosticadas clínicamente como Gaucher, que resulta que la enzima es normal, pero el estudio morfológico de la sangre o de la médula no solo nos permite descartar el Gaucher, sino lo importante es que también puedes hacer el diagnóstico de la enfermedad que sí tiene el paciente. Nosotros hemos estudiado hasta la fecha aproximadamente unas 1000 enfermedades lisosomales y para eso hemos visto como 10,000 muestras. En otras enfermedades el diagnóstico es más certero, porque por ejemplo en las mucopolisacáridos es muy difícil que se equivoquen clínicamente, los casos son clínicamente, a lo mejor no saben si es Horner o es Marotolamib o Hunter, pero sí saben que es una mucopolisacaridosis. A veces resulta que son mucolipidosis, en fin. Pero en el caso de Gaucher no, porque hay muchas enfermedades que dan hepatosplenomegalia y trombocitopenia, que son los criterios que se consideran importantes para hacer esto. Entonces, ver los frotis nunca va a estar de más, ¿verdad? Porque si es la enfermedad, qué bueno, y si no es, a lo mejor… Sí, pero lo que me llama la atención es el exceso de diagnóstico. Es decir, que si por cada 20 casos que te llegan con diagnóstico probable de Gaucher, y solo 2, o uno o dos de cada 20, estamos hablando de una muy baja proporción de casos, o sea que hay un exceso de diagnóstico, lo que me hace pensar o suponer
de que probablemente al enfermo ni siquiera se le hace un aspirado de médula ósea, muy probablemente, aun cuando tenga más de una citopenia, y probablemente, que sería lo más triste del caso, es que no revisan el frotis de sangre. Fíjate, en esos dos casos de leucemia mielomonocítica juvenil, habían, la pediatra que los vio dice, los dos tenían leucocitosis como de 50,000, que desde luego no es lo esperable en Gaucher. Pero entonces mandaron a hacer un estudio de citofluorometría, pensando en que eran niños, tenían una leucemia de precursores B. Y como el estudio citofluorométrico no mostró una leucemia de precursores B, dijeron, pues esa es la única que me sé, y no. Y entonces no diagnosticaron las leucemias mielomonocíticas juveniles. Curiosamente, uno de esos dos pacientes tenían neurofibromatosis de von Recklinghausen, con la cual se asocian un 20% la Gaucher. Digo, perdón, la leucemia mielomonocítica juvenil. ¿En qué otra área se puede hacer el diagnóstico de enfermedad de Gaucher si no es lo hematológico? ¿Y cuál es la experiencia que ustedes tienen como anatomopatólogos? Fíjese que su pregunta es muy interesante. Fíjese que en el pasado, cuando no había determinaciones enzimáticas ni esto, a veces recibíamos vasos completos, se quitaba el vaso, está totalmente prohibido desde la terapia enzimática, y se hacía el diagnóstico en el vaso, un vaso enorme que no sabíamos lo que era, y el diagnóstico se hacía en el vaso, porque se ven las mismas células, los mismos macrófagos. También en el hígado. Yo hice en el pasado biopsias de hígado y biopsias de vaso. Eso sí es muy peligroso. El aspirado de médula ósea es totalmente inocuo, pero una biopsia de hígado no. Y quitar el vaso está totalmente prohibido en estos casos. Pero fíjese qué curioso. La morfología en las biopsias no es tan clara como en los frotis. El frotis permite una morfología muchísimo más fina. Por eso, para ustedes los hematólogos la vida es más fácil, los patólogos sufrimos mucho porque no tenemos tanta resolución como hay en los frotis. Pero nomás déjeme platicarle otra más. Dentro de los muchos casos que hemos tenido, recuerdo uno de un paciente que fue diagnosticado a los 6 años, tenía ya 6 años de tratamiento y no mejoraba, muy diferente del caso que presentan los doctores. Alguien había visto un aspirado de médula, había dicho que había macrófagos de Gaucher, habían mandado la enzima al laboratorio del doctor Lucas en Alemania, que es uno de los mejores laboratorios del mundo, y el doctor Lucas decía que la enzima estaba baja. Dijo, bueno, tiene las de Gaucher, la enzima está baja, le empezamos a dar tratamiento. 6 años le dieron tratamiento, más o menos 20 millones de pesos, perdidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando nos llevaron el caso porque no mejoraba, inmediatamente en el frotis vimos que había macrófagos, pero exclusivamente macrófagos espumosos sin filamentos. Les dije, esto es un Niemann-Pick. Le medimos esfingomielinasa y era un Niemann-Pick B. ¿Qué había pasado con la enzima que hizo el doctor Lucas? Su laboratorio no se equivocó. El problema es que estas enzimas son muy sensibles, se degradan. Y la enzima se degradó, aparentemente estaba baja, realmente era una enzima degradada, la morfología no había sido clara, y entonces por eso nosotros siempre tratamos de apoyarnos también en la morfología, porque bien hecha la morfología no se equivoca. En este caso, en otros casos no es tan específica. Gracias. Y una pregunta para la doctora del caso clínico. Me queda un poco la duda. ¿El nistagmus apareció cuando se empezó a quedar sin enzima? Es decir, inicialmente no tenía manifestaciones neurológicas y empezó como a tener nistagmus como dato neurológico cuando se quedaron sin enzima. Esa es una pregunta. Y la otra es pues ya la controversial, el costo del tratamiento. ¿Cuánto lleva hasta ahorita de costo de la institución? Y si el tratamiento, en todo caso, de una enfermedad lisosomal es de por vida, ¿cuánto se estima que va a costar? No, el nistagmo no lo vimos evidente en las primeras consultas. Lo checamos después, pero todavía tenía terapia enzimática. Más bien fue en una de las consultas de revisión que nos percatamos, y eso la verdad yo no lo vi al menos en las primeras 2 consultas, me pasó desapercibido. Lo mandé a que le hicieran su evaluación neurológica y todo, pero no, al menos no estaba manifiesto en ese momento, sino como no recuerdo bien si fue en la 3ª o la 4ª cita de revisión, vi que se le movió el ojito y le pregunté a la mamá que si se le movía frecuentemente, y la mamá me dijo, pues sí, de repente así como que le bailan, pero pues ya tiene rato. Entonces dije, qué caray, entonces ya intencionadamente ya fuimos, pero no, estaba de hecho con la terapia ya enzimática. Y el costo sí es muy, muy alto, en relación a
si vale la pena, bueno, pues yo que conocí a la niña desde el inicio a como está ahorita, pues sí, porque pues ya lleva una vida normal, va a la escuela, juega, corre, no se está quejando de que le duelen los piecitos, camina, no tiene era una pancita impresionante cuando llegó, y el ver que ahorita ya tiene un abdomen normal, ¿no? Entonces, pero sí es carísimo. ¿Y cuánto le va a costar a la institución? No tengo ni idea, pero es mucho dinero.